Estamos de regreso, Realidad en Contexto, Boreal Televisión. José David, entonces hablábamos en el segmento anterior del transporte escolar, que usted decía, no es una obra, yo estoy de acuerdo con usted, eso es un servicio. Eso es mejorar un servicio. Pero además de eso no fue en este año. Sí. Entonces el presidente es una rendición de cuentas de 5 años. Sí. Es decir, una rendición de cuentas del 2025, donde usted tiene que rendir y decir que lo que usted hizo, es claro, hay un lapso de tiempo. Pero yo te decía el transporte escolar, vamos a decir, ok, tú dices, bueno, sí, está bien, pero que no es la prioridad. Sí. Y cuando tú tienes debilidades económicas, es decir, cuando te falta recursos en tu casa, tú tienes que saber cuál es tu prioridad. Exacto. Entonces, tú tienes que saber qué tú haces primero, y ese es el problema de este gobierno, que no tiene una prioridad, improvisan permanentemente. Yo veía una entrevista ayer en un canal hermano, ¿verdad? Canal hermano, del ministro de Educación ayer, y me dio mucha pena porque realmente no hay nada que tú puedas ver que realmente este gobierno tiene la idea de impulsar una revolución educativa. ¿Dónde está República Digital, Julio? Lo que pasa es que ¿República Digital dónde está? ¿Dónde están las computadoras de los niños? ¿Cuántas han dado en este gobierno? No han dado media al acto a los niños. Eso no existe. Una sola. Y entonces, pero sí, que tenemos que, entonces nosotros en un programa, un TRAE. Y los politécnicos ya hace tiempo que debieron tener ahí todas las carreras técnicas que se necesitan para que esos bachilleres salgan con altas competencias en diferentes áreas del conocimiento. Y si existe, es una o dos carreras técnicas en casi todos los politécnicos. Pero déjame decirte que el problema no es ese, Julio. Sí. El problema es que esas carreras técnicas que tienen, sí, las que tienen al momento, no tienen las herramientas, los talleres laborales para poder desarrollar el técnico profesional en la medida que demanda la ordenanza que establece ese técnico. No se ha creado la infraestructura. Entonces, claro. Entonces, lamentablemente el gobierno pasado, las obras que hizo, que construyó, y este gobierno sigue igual, los politécnicos no lo hicieron con una visión. Lo hicieron igual que cualquier otra escuela. No hay una visión clara de lo que es el sistema educativo. Y en tal sentido, ni este gobierno se ha preocupado por darle continuidad. El otro lo dejó a media, este no se ha preocupado por darle continuidad a esos programas, y hoy por hoy tú tienes que faltan los laboratorios en esa escuela, que hay un muchacho, por ejemplo, te digo como el Víctor Manuel Espaillat, donde yo era director, nosotros teníamos ahí, y existe de momento, la carrera en seguridad ambiental, es decir, control de procesos ambientales, pero esa carrera, que es muy buena, es una carrera que forma a los técnicos para que vayan a ser técnicos responsables en las clínicas, los hospitales, en las industrias, en Corazán, en todas las industrias que tienen de una forma u otra que... Vendría a ser un aporte significativo a la sociedad, es ese tipo de... Por supuesto, en el Cibao ese era el único que lo tenía, no sé si habrá otro ahora. Pero esa carrera necesita un aula, un taller, ¿verdad?, que se lleva unos millones de pesos para poder instalarlo, para que los muchachos tengan allí las herramientas de purificación del agua, de ver todo el proceso, de saber cómo es que se hace, pero además de todas las demás contaminaciones que existen para que ellos tengan con claridad. Y al día de hoy, yo te puedo decir que esa carrera se incluyó en el 17. Y como estamos hoy, ya estamos en el 26, 9 años después, ni aquel gobierno ni este tienen la visión de ir a resolver eso, pero así están más del 90% de los politécnicos de este país, que son politécnicos de nombre, pero en la realidad, cuando tú vas allá, no tienen las herramientas necesarias, pero el gobierno no le hace caso a eso, porque simplemente para ellos lo que vende políticamente es salir a decir, incluimos 20 politécnicos más para que la educación cambie. No están cambiando nada, están ocultando la realidad y por eso es que no avanzamos. Elefante blanco, edificios vacíos, sin embargo el gobierno tiene todos los técnicos calificados con alta competencia que necesita en el Instituto de Educación Técnico Profesional, en Infotep, que salen ahí y hay un banco docente de facilitadores que Infotep no utiliza. ¿Por qué educación ahora? Ya yo entiendo cuál es la razón, le voy a contestar el por qué antes de hacer la pregunta. Es que ellos no quieren gastar el presupuesto contratando esos técnicos que necesitan esos politécnicos para mejorar la competencia de ese bachiller, que no es un bachiller cualquiera, es un bachiller que se va a insertar a la sociedad en capacidad de hacer aportes productivos. Pero hay una situación, o sea, yo conozco muchos de los maestros que trabajan en los politécnicos, trabajan también en Infotep. Pero ¿dónde queda el punto, Julio?
es que en Infotec yo tengo las herramientas. Sí. Es que el que estudia mecánica automotriz en Infotec es desarmando carro y armando. Y ahí con la práctica. Y por eso es que sale bien. El que estudia mecánica industrial, en el caso, es desarmando una máquina y viendo cuáles son los problemas. O electricidad. Electricidad, es trabajando con lo eléctrico. Pero tú tienes politécnicos dentro del sistema educativo público que son, como tú dijiste, elefantes. No están los talleres. Y no están los talleres de manera responsable. Y algunos, si lo tienen, ya están obsoletos porque el gobierno no ha invertido en renovar esos centros educativos y tener verdaderos politécnicos para que den el resultado que debe de dar un centro de educación técnico profesional. Porque en principio la visión de los politécnicos era crear un bachiller con alta competencia que se inserte en el mercado si quería entonces, con el empleo que consiguiera, continuar sus estudios superiores. Pero si no quería, ya estaba preparado para emprender en su vida y mejorar la calidad de vida de él y de su familia. Bueno, ese es otro problema que hay ahí. Sí. Porque ahora mismo hay una dificultad con el tema de los cupos. Entonces, al Ministerio de Educación lo que le interesa es decir que no tengo estudiantes que se hayan quedado fuera. Sí. Y entonces tú tienes un politécnico que puede ser en arte, por ejemplo, como tenemos ahí un centro, creo que es acá en Gurabito, hay un centro en artes, pero ¿qué sucede? Que no está segregado para que los estudiantes que realmente quieren ir a educación artística sean los que vayan. En Navarrete tenemos un centro también que es en arte, sí. Un nuevo que abrieron allá frente a Vía Tabacalera, me parece esa zona ahí, al Falpo, por ahí. Sí. En arte, pero ¿qué pasa? Que ahí metieron a todos los muchachos que habían, porque simplemente querían tenerlo dentro. Ajá. No con una visión, con un estudio de la población para garantizar que lo que se vaya a dar ahí sea realmente una educación técnica acorde con la vocación del estudiante que entra. Y de calidad. Y de calidad. Entonces, sí. No, ahí metimos a todo el mundo, y lo que hacemos es entonces que obligamos al estudiante a estudiar música sin él querer, o a ser vendedor sin él querer, o a ser administrador sin él querer. Entonces, eso es un fiasco, eso es un desastre. Y lamentablemente no tenemos un ministro, no hemos tenido un ministro que tenga una visión clara, una visión llana, pero además de eso, que esté actualizado en la situación real que sufren los centros educativos. Tú escuchas el mando. Lo nuevo que hace este ministro, oye lo que es, que él tiene una mesa de 5 patas. Él habla que tiene esa mesa de 5 patas, es decir, él habla de que para poder, entonces habla de los estudiantes, que están incluidos ahí, los representantes, de los padres, de los maestros, de la sociedad y el gobierno. Sí, esos son los 5. No sabe de educación. Los 5 pilares que él habla son esos. No, qué va. Entonces, ¿qué sucede? Pero el ministro no sabe que el Consejo de Educación incluye esos 5 pilares que él habla. Sí. Que el Consejo de Educación tiene exactamente esa representación. Él no sabe que en las escuelas, en los centros educativos, hay una junta de centro que tiene 9 integrantes, de los cuales 3 son docentes, 3 son padres, hay un estudiante, hay 2 de la sociedad civil y el director que representa exactamente el Ministerio de Educación. Correcto, así está conformado. Él no sabe eso. Entonces, eso es lo nuevo que él dice que ha hecho. No. Pero por Dios. Pero más que eso, el tema de la regulación de los celulares. Sí. Han hecho una bulla con ese asunto. Pero las normas de convivencia de los centros educativos tienen establecido la regulación de los instrumentos electrónicos, dentro de los cuales están los celulares. El ministro no conoce eso. No, ¿qué va? El ministro no conoce que existen esas normas de convivencia. No es profesor. Para entender educación, para entender la dirección del Ministerio de Educación, hay que ser maestro. Hay que ser maestro. Para que los cargos políticos a veces dañan un sistema tan importante que forma profesionales para la sociedad en diferentes ámbitos del conocimiento. O sea, David, no podemos terminar el programa sin hablar de la obra que construyó el gobierno de Santiago. Esa es la que nos impacta a nosotros y nos importa, ¿verdad? Así es. El tren monorriel de Santiago, Eduardo Estrella anunció que para mediados de este año estaríamos montándonos en el monorriel. ¿Qué le parece? Bueno, Eduardo Estrella es un santiaguero, un hombre de respeto hasta el momento. Esperemos que sí. Sí. Y que de una vez y por todas, en estos 5 años de martirio al cual ha sido sometida la población de Santiago, con poca planificación de vías alternas para descongestionar el tránsito, pero sobre todo, Julio,
para que no se termine invirtiendo todo el presupuesto nacional en ese monorriel. Efectivamente. Cuando el presidente vino aquí en el 2021 y habló del monorriel y del teleférico, habló de unos 33 mil millones de pesos. Y según los cálculos, estamos hablando de que ya eso anda alrededor de más de 80 mil millones de pesos que Y están previsto invertidos ahí. estaba previsto a ser inaugurado para noviembre o diciembre del 2025. Entonces yo voy a ver cómo ellos van a explicar eso, porque la ley de responsabilidad fiscal establece que las obras no pueden, y la de contrataciones públicas, que no pueden sobrepasar el 20% de lo que inicialmente fue, el 25% de lo que inicialmente fue calculado para la obra. Y vemos esta que ya va en más de un 100% por encima de lo inicial. De manera que vamos a ver cómo se explica eso, pero para beneficio y tranquilidad del pueblo dominicano, nosotros quisiéramos, y de Santiago específicamente, de Santiago, mi provincia, nuestra provincia, nosotros quisiéramos que de una vez y por todas, ese monorriel que nace allá en mi distrito municipal, Santiago Oeste, un distrito laborioso, trabajador, de gente buena, pues sea culminado y que ya Santiago esté tranquilo para beneficio de todos nosotros. ¿Usted espera montarse en el monorriel a mediados de años? Bueno, si lo inauguran yo me monto. A ver, para poder decir de manera directa como testigo cómo quedó. Llegamos al final. Gracias por sintonizarnos. Gracias, José David. Esperamos tenerlo pronto por aquí. Hay muchos temas de qué hablar, entonces habilitaremos otro espacio para abordar estos temas. Así es. Gracias por su participación. A usted por la invitación. Boreal Televisión presentó